Hola chicos, hoy les traigo un interesante tema. Vamos a hablar de la Ilustración. El siglo XVIII fue el siglo de las ideas. ¿Y qué fue eso de la Ilustración? Pues bien, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y que duró hasta los primeros años del siglo XIX. La Ilustración tuvo características fundamentales, como por ejemplo la confianza en el poder de la razón. Los ilustrados creían que el hombre solo podría dominar la naturaleza, adquirir el progreso y alcanzar la felicidad si seguíamos nuestra razón. La divulgación del saber. Los filósofos ilustrados consideraban que todas las personas tenían derecho de acceder al conocimiento, que todas podían adquirir el saber, y para eso crearon lo que se llamó la enciclopedia. Otra característica de la Ilustración fue la creencia en la naturaleza y en la bondad humana. Los filósofos ilustrados admiraban al ser humano y por lo tanto consideraban que el ser humano era bondadoso, que nacía bueno y que si en él había algo de maldad es porque la sociedad lo había corrompido. Hubo un rechazo total hacia el fanatismo, hacia las supersticiones, los milagros y todo lo que tuviera que ver con la fe y con la cristiandad, con la Iglesia Católica. Ellos consideraban que la mejor religión era el deísmo, amar a Dios naturalmente sin ser adoctrinados por nadie. Hubo una crítica al antiguo régimen y esta se constituyó en la base de la Ilustración. Es decir, el antiguo régimen representaba todo aquello que los filósofos ilustrados rechazaban, todo contra lo que ellos querían, todo lo que ellos querían abolir, todo lo que ellos querían luchar para que no existiera más. Y en esta medida, los filósofos ilustrados hicieron un siglo de transición. Ese fue el siglo XVIII. El siglo XVIII es considerado un siglo de transición porque tuvo unas permanencias que sumadas a unos cambios hicieron posible una época revolucionaria. Esas permanencias fueron una sociedad estamental, es decir, basada en estamentos, en clases sociales, una monarquía absoluta, donde el monarca o rey tenía todo el poder, y una economía agraria, donde la principal actividad era la agricultura y la principal forma de riqueza y de poder era la tierra. Los cambios que se dieron en el siglo XVIII fueron un crecimiento demográfico, es decir, la población creció muchísimo. Además de eso, hubo un desarrollo económico gracias al comercio. También hubo un surgimiento de una clase social que se llamó la burguesía. Eran personas que se dedicaban precisamente a esa actividad comercial. Esas personas se llamaron burgueses porque los sitios donde compraban y vendían sus productos se llamaban burgos. Es decir, algo similar a lo que hoy nosotros llamamos mercados o centros comerciales. Los burgueses fueron una clase social tan importante que lograron hacer cambios fundamentales en la sociedad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. De ellos surgieron las nuevas ideas. Muy bien, entonces, estas permanencias sumadas a estos cambios hicieron posible que el siglo XVIII fuese una época revolucionaria, donde se cambió la política inglesa, se llevó a cabo la Ilustración y se consiguió la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, un hecho fundamental que estaremos trabajando prontamente en clase. ¿Pero qué fue eso del antiguo régimen? Pues se los voy a explicar a través de 3 elementos que lo constituyen. El primero de ellos es la monarquía absoluta de derecho divino, lo que significa que existía un monarca y que en él se concentraban todos los poderes. Era el dueño absoluto de la tierra y de los que la habitaban. Su poder era divino, es decir, venía de Dios. Él no tenía que rendirle cuentas a nadie. Existía una sociedad estamental. Estaba dividida en 3 estamentos fundamentales. El primero de ellos era el clero y la nobleza.
era el segundo. Estos eran los privilegiados, clero y nobleza. Como ustedes investigaron, el clero son todas las personas que pertenecían a la iglesia, a la institución de la iglesia católica. Y estaba la nobleza, que eran los terratenientes, los grandes políticos, los que pertenecían a la corte de rey, etc. Y existían el estamento de los no privilegiados. Allí estaban todos los demás, los burgueses, los artesanos, los campesinos, el pueblo. Esta era la mayoría de la población, pero era la que tenía menos poder. Siempre que se reunían para tomar decisiones, el clero y la nobleza se unían y siempre salía perdiendo el último estamento. Muy bien, además de eso, otro elemento fundamental era su economía. Una economía agraria basada en la actividad de la agricultura y que obviamente le daba el poder a aquel que poseyera más cantidad de tierras, en este caso el clero y la nobleza. La sociedad se organizó de esta manera. Estaban por un lado los privilegiados y por el otro los no privilegiados. Los privilegiados estaban constituidos primeramente por el monarca absoluto, el rey. Él devengaba todo el poder. Su poder era absoluto, incuestionable. Era el Dios sobre la tierra. Después de él venía el alto clero y la nobleza de la corte, los nobles que estaban cerca del rey, los más poderosos. Y debajo, la nobleza, los grandes terratenientes y los dueños de un poder que era heredado de familia en familia. Muy bien, después de ellos, ¿quiénes venían? Los no privilegiados. Los no privilegiados estaban conformados en una primera instancia por los burgueses y el bajo clero. Los burgueses, como les dije, eran los grandes comerciantes y el bajo clero eran las monjas, los sacerdotes que no tenían poder ni tierras. Luego venían las clases populares, urbanas y campesinas, conformadas por artesanos, militares, escribanos, servicio doméstico y campesinos. Ellos no tenían ningún tipo de poder en esta sociedad. Pero después de eso, o en medio de eso, surge una idea que fue como una luz. Sí, señor, la luz la luz de la Ilustración. Así fueron consideradas las nuevas ideas que nacían de académicos e intelectuales y que criticaban a ese antiguo régimen y se reunían en secreto a estudiar, a discutir, a pensar en un cambio social, económico y político. Estos ilustrados pusieron en lucha la razón y la fe. Así nació la Ilustración. Pero ¿quiénes fueron esos señores, esos filósofos, esos pensadores que se pusieron en ese trabajo de crear ideas para hacer un cambio en la sociedad, en la política y en la economía? Pues bien, aquí les presento algunos. El primero de ellos fue Juan Jacobo Rousseau. Él escribió una obra que se llamó El Contrato Social. En esa obra afirmaba que todos los hombres son iguales, con igualdad de derechos y deberes ante la sociedad, solo que algunos delegamos nuestros poderes para que otras personas nos gobiernen. El otro personaje se llamó Montesquieu. Montesquieu escribió El espíritu de las leyes y su tesis fundamental fue que los poderes debían estar separados. El poder ejecutivo, legislativo y judicial no deberían devengar en una sola persona, sino que deben estar separados. Es tan importante esta idea de Montesquieu que hoy en nuestro sistema democrático aún prevalece. Ustedes saben que tenemos las tres ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial. Por otro lado estaba Voltaire. Voltaire escribió las Cartas Filosóficas, una crítica fuerte a la autoridad del rey. Decía que las personas todas tenemos libertad de conciencia, podemos pensar como queramos. Debemos tener tolerancia y debemos pensar con racionalidad siempre, utilizando siempre la razón. Por otra parte, Diderot y D'Alembert escribieron la enciclopedia. Esta fue la Biblia de la Ilustración, una síntesis del conocimiento humano. En ellas estaban todas las áreas del conocimiento. Muy bien,
Vamos a observar ahora el mapa geográfico de la Ilustración, porque si bien es cierto que la Ilustración se desarrolló en toda Europa, también lo es que hubo 3 países donde fundamentalmente se llevó a cabo este movimiento. El primero de ellos fue Inglaterra. En Inglaterra se desarrolló el pensamiento empirista, que consideraba que todo debía ser probado por medio de la ciencia y utilizando la razón. Los principales representantes de la Ilustración en Inglaterra fueron John Locke, Berkeley, el científico Newton, David Hume y Adam Smith. Fue tan importante la Ilustración en Inglaterra que cambiaron el sistema político y lograron que se implementara el parlamentarismo. Francia, por su parte, implantó una Ilustración bastante diferente a los otros países. La de ellas fue conocido como el despotismo ilustrado, es decir, los reyes de Francia y los políticos de Francia y los nobles de Francia adoptaron la Ilustración, pero tenían una creencia. Ellos decían, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, el pueblo nunca podría gobernar, solo ellos. Los filósofos franceses fueron supremamente importantes para la historia de la humanidad, porque de ellos surgió la idea de la Revolución Francesa. Por otra parte está Alemania. Alemania llegó un poco tarde a la Ilustración, pero eso sí, la adaptaron a su territorio con mucha imponencia. Ellos lograron que el reino de Prusia adaptara un sistema similar al de Francia, el de despotismo ilustrado, pero que además lograron que todo ese retraso que habían tenido en cuanto a aprendizajes, a ciencia, se hiciera voluminoso en su territorio y adquiriera gran preponderancia. En Alemania, el representante más importante de la Ilustración fue Immanuel Kant, un gran filósofo de la época. Y ahora, cuéntame, ¿qué opinas tú de la Ilustración? Te debo este pensamiento para que me des tu opinión. Todos queremos saber qué piensas. Solamente imagínate viviendo en la época de la Ilustración.